Bienvenidos a Ideas Numéricas. Continuando con el tema de trazos auxiliares en triángulos, vamos a ver el tercer criterio, que es completando un triángulo equilátero. Para ello vamos a ver tres tipos de trazos y luego vamos a ver ya un caso especial. Y en los tipos de trazos vamos a ver qué se hace en un triángulo de esta forma, que tiene lo característico, el ángulo de 30 grados, que es la mitad de 60 grados, ¿no? Sabemos que un triángulo equilátero, sus ángulos son 60, 60 y 60. Entonces, para eso, vamos a ver el primer tipo de trazo. Consiste en lo siguiente. Vamos a guiarnos, en este caso le he puesto los vértices A, B y C. Vamos a guiarnos del segmento AB. Lo que vamos a hacer es trazar de esta manera, aquí. Vamos a trazar por aquí. Y nos vamos a guiar también del ángulo de 30 grados. Porque en este caso BC va a ser la bisectriz del siguiente ángulo que vamos a formar aquí. Ahí está. Va a ser la bisectriz. Vamos a ponerle un punto P vamos a ponerle. Entonces va a ser la bisectriz de ¿quién? De A, B, P. Si va a ser la bisectriz y yo quiero que esto sea un triángulo equilátero, porque en eso consiste el criterio. Eso es lo que queremos trabajar en este criterio. Entonces aquí va a ser 30 grados. Ahora, yo quiero que esto sea equilátero. Entonces he trazado esta seviana, la seviana AP y la seviana BP. Ahora, si es equilátero, si yo aquí le pongo rayitas, aquí también va a ser rayitas y aquí también va a ser rayitas. Otra cosa importante, esto de aquí viene a ser ¿qué cosa? Bisectriz. Si es bisectriz y es un triángulo equilátero, si yo prolongo esta línea, el segmento BC, si yo prolongo, va a caer ¿qué cosa? Va a caer perpendicularmente a AP. Ahí está, de esa manera. Entonces, si yo uno el punto P con el punto C, ¿qué va a pasar? Veamos aquí. Si yo uno estos dos puntos, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que el segmento AC es igual a CP. Ahí está. Observaciones aquí. ¿Qué va a pasar? Que AC va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a PC. Ahí está. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero y se va a cumplir eso. Otra cosa que podemos ver aquí. Si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí también va a ser alfa. Es como un espejo. Lo que se repite a partir de B para la izquierda va a ser lo mismo que se repite a la derecha. Ahí es como un espejo. Ahí está. Listo. Ese es el primer tipo de trazo. Lo que vamos a hacer es formar el triángulo equilátero a partir del lado mayor y lo hacemos contrario a eso. Contrario, y nos guiamos siempre del ángulo de 30 grados porque es ahí donde va a venir el ángulo de 60 con su bisectriz. Ahora veamos el segundo tipo de trazo. Consiste en formar el triángulo notable de 30 y 60. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Vamos a prolongar EF. Vamos a prolongar EF y vamos a prolongar D horizontalmente, de tal manera que cuando se intersecten formen un ángulo de 90 grados. Vamos a ver. Prolongamos EF. Vamos a prolongar EF. Ahí. Y vamos a prolongar D horizontal o no necesariamente horizontal, porque esto puede estar inclinado, pero la idea es que formen un ángulo de 90 grados. Esa es la idea. Veamos aquí. Va a formar un ángulo de 90 grados aquí, perpendicular. Listo. Ahí está. Vamos a poner un punto Q. Listo. Entonces, DQ es perpendicular a EQ. De esa manera. ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué más?
ustedes saben que si esto es 30, esto es 60, ¿verdad? Podemos también decir que este ángulo es 60 menos alfa, 60 grados menos alfa. ¿Qué más podemos decir? Otra observación aquí. Si recordamos el triángulo notable de 30 y 60, esto es 2K, esto es K y esto es K raíz de 3. También podríamos poner eso. A ver, si a DE le ponemos el valor de 2 veces A minúscula, entonces decimos que DQ es A minúscula. Algunas observaciones hay. Entonces el segundo tipo de trazo que podemos decir es que podemos formar un triángulo notable y nos podemos guiar de esta proporción, ¿no? De 2:1, la hipotenusa con el cateto opuesto de 30. Muy bien, eso nos puede ayudar en varios ejercicios. Ahora veamos el tercer tipo de trazo. El tercer trazo va a consistir en lo siguiente. Tenemos lo mismo, 30 grados, un ángulo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar el triángulo equilátero, pero de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, a trazar, a proyectar y vamos a unirlo con una prolongación de H, pero una prolongación de esta forma, una sevillana de esta forma. ¿Con qué intención se hace esto? Con la intención de formar el triángulo equilátero aquí. Si aquí le pongo un punto M, el triángulo, lo que se va a formar es esto, que el triángulo H, M, I es equilátero, ¿sí? Es equilátero, ahí está. Sus tres lados son iguales. Entonces, si es equilátero, y lo que yo también quiero al trazar estas sevianas es que este ángulo sea de 30 grados. Y si es 30 grados y 30 grados, y no solo eso, sino que los lados van a ser iguales. Ahí está. Y aquí también sería bolita, pero no lo voy a poner. ¿Por qué no lo voy a poner? Nosotros ya sabemos que aquí es bolita y aquí también, porque voy a hacer otra observación. Sabemos que aquí es 90 porque es bisectriz y es equilátero, ¿no? Aquí también vendría a ser 60, aquí también vendría a ser 60. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí lo va a partir en dos segmentos iguales. Entonces yo lo voy a dejar de esa forma. Bolita, rayita, bolita, rayita. ¿Por qué? Porque si yo trazo del punto G al punto M de esta manera, se va a cumplir lo siguiente. Tenemos, ahora fíjense en el triángulo GMI. ¿Qué pasa con ese triángulo? GMI. Si aquí es 90 y aquí es 90, aquí también es 90 y aquí también es 90. Entonces, tenemos perpendicular y punto medio. ¿Qué va a pasar? Es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que este lado de aquí, si yo le pongo rayas, aquí también va a ser rayas. Así es, de esa forma. Y no solo eso, también va a ser isósceles y G a esta perpendicular va a ser la altura del triángulo GMI. Entonces aquí también va a ser bisectriz. Ahí está. Ese es el tercer tipo de trazo que podemos hacer en un triángulo que tiene lo característico de este criterio, que es el ángulo de 30 grados. Estos son los tres tipos de trazos que se puede hacer con este caso, ¿no? De 30 grados y alfa. El primero, trazar exteriormente al lado mayor de lo inicial. El segundo, formar el triángulo notable. Y el tercero, no solo formar el triángulo equilátero, sino que también formar un triángulo isósceles. Muy bien. Una vez visto esto, vamos a ver un ejemplo en donde aplicamos más cosas con más detalles. Ahora veamos este triángulo. Es un ejemplo en donde un ángulo es el doble del otro y tenemos lo característico del trazo que estamos viendo, el ángulo de 30 grados. ¿Qué se va a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar como ya hemos venido trazando, pero va a ser aquí. Vamos a completar el triángulo equilátero en esta parte. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a trazar por aquí. Ahí está.
y vamos a trazar en este punto, que es el punto medio del lado BC. Vamos a trazarlo de esta manera. Ahí. Ahí está. La intención de este criterio es formar triángulos equiláteros. Entonces, el triángulo equilátero, ¿dónde va a estar? El triángulo equilátero va a ser esto. Si aquí yo le pongo raya, aquí también va a ser raya, y aquí también va a ser raya. Yo estoy trazando estas sevianas. Aquí vamos a ponerle una letra, vamos a ponerle la letra P, un punto P. Listo. Yo estoy trazando la seviana AP, la seviana AP, vamos a ponerle aquí un punto también, vamos a ponerle el punto M. El punto M, estoy trazando la seviana AP y la seviana PM para formar un triángulo equilátero. Y no solo que sea equilátero, sino que también el segmento AB sea bisectriz del ángulo PAM, de esa manera. O sea que si aquí es 30, aquí también va a ser 30. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Aquí es 60, 60 y 60. ¿Qué más podemos ver aquí? También podemos ver que si es bisectriz y es equilátero, si yo prolongo va a ser perpendicular y va a ser punto medio. Y también sé que si uno el punto P con el punto B, si esta longitud es bolita, aquí también va a ser bolita. Aquí también. Ahí está, de esa manera. Muy bien. Es un caso particular en donde tenemos que un ángulo es el doble del otro y tenemos el 30. Y hemos aplicado lo que ya hemos venido viendo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro trazo podemos hacer aquí? Miren, un ángulo el doble del otro. Trazo de la seviana, el primer trazo que hemos visto. Entonces, ¿qué hago? Trazo por aquí. Trazo de M a un punto por aquí. Un punto N puede ser. Un punto N. Ahí está. De tal manera, esa seviana se traza de tal manera que aquí sea alfa. Y aquí también nos damos cuenta que hay un triángulo isósceles, por lo tanto, pero antes de eso vamos a ver algo. Alfa y alfa, ¿cuánto es aquí? Aquí es 2 alfa. Entonces, primero este triángulo, el triángulo MNC, ¿cómo es? Es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque hay dos ángulos que son iguales, 2 alfa y 2 alfa. Si aquí es bolita, aquí también va a ser bolita. Y ahora miren el triángulo MMAN. También es isósceles. ¿Por qué razón? Porque tiene dos ángulos que son iguales, que son alfa y alfa. Si aquí es bolita, aquí también va a ser bolita. Muy bien. Eso es lo que podemos ver, los detalles, las observaciones que tenemos de este triángulo en especial, que es un caso particular. Como repito, un ángulo el doble del otro. Tenemos el ángulo característico para este criterio, que es de 30 grados, y tenemos un punto medio. Y de ahí podemos sacar todos estos trazos que se han dado a través de sevianas, pero aplicando el criterio de convirtiendo a un triángulo equilátero, que vendría a ser el triángulo equilátero APM. Otra observación que podemos ver es que el triángulo AMN va a ser congruente. ¿A quién? Al triángulo PBM. Vamos a verlo, vamos a apuntarlo por aquí. Otra observación que podemos decir de este gráfico, de este triángulo, a ver, ANM, el triángulo ANM, es congruente. ¿A quién? Al triángulo PBM. Al triángulo PBM. ¿Por qué razón? PBM.
B, M. Por la razón de lado, lado y lado. La razón lado, lado, lado. ¿Cuál es el primer lado? Bueno, que le hemos puesto bolita, bolita. El otro, bolita. Y el tercero va a ser zigzag, ¿no? Ahí está. Vamos a sombrear. Vamos a sombrear. Ahí está. El triángulo ANM va a ser congruente al triángulo MBP. Ahí está, de esa manera. ¿Por qué razón? Por el caso lado, lado, lado. Ahí está. Y si son congruentes, quiere decir ¿qué cosa? Que son iguales. Entonces, si a bolita se le opone alfa, aquí también a bolita se le debe poner alfa. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo, el ángulo que está aquí, ese ángulo de ahí es alfa. Y este ángulo de aquí también es alfa. Estos dos triángulos son iguales. De esa manera, esa es otra observación que podemos ver ahí. Ahora veamos unos ejemplos. El ejemplo número 1, tenemos esta gráfica y nos piden hallar el valor de x. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar el caso. Aquí tenemos el ángulo que nos piden, el ángulo característico de este tercer criterio, que es 30 grados, y es parecido a los casos que hemos visto anteriormente, a los tres tipos de trazos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trazar y formar el triángulo equilátero, que en eso consiste este criterio. Para eso vamos a prolongar A de esta manera, por aquí, ahí está, vamos a prolongar A, y lo vamos a unir esta prolongación, aquí yo voy a poner un punto P, y ese punto P lo voy a unir con C, de tal manera que se forme el triángulo equilátero, que es la intención de este trazo. Ahí está, muy bien. Ya hemos trazado y vamos a formar el triángulo equilátero. Si aquí yo le pongo rayas, aquí también va a ser rayas y aquí también va a ser rayas. Perfecto. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué más? La condición que hemos visto anteriormente es que el ángulo de 30 grados sea la bisectriz donde está su lado. En este caso sería BC. Y aquí también sería 30 grados. ¿Con qué intención? Para que se forme la bisectriz. Y ahí está el ángulo de 60 grados, que vendría a ser APC equilátero. Hay que ponerlo aquí. El triángulo APC es equilátero. Sus tres lados son iguales. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de este triángulo? ¿Qué otra observación? Si miramos el triángulo ACD, es isósceles porque tiene bolita y tiene bolita. Si es isósceles, va a tener dos ángulos que son iguales. Si a bolita se le pone 24, a bolita también se le debe poner 24. Quiere decir que este ángulo de aquí, el ángulo CAD, también va a ser 24 grados. Listo, muy bien. ¿Qué más hacíamos aquí? ¿Qué más hacíamos en este caso? En el triángulo APC. ¿Qué más? Uníamos el punto B con el punto P. Esos dos puntos los vamos a unir. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener PB. Ahí está. ¿Y qué más decíamos? Hay que recordar, si acá es 30 y aquí es 30, aquí si prolongamos va a ser perpendicular. Y si es perpendicular, si aquí es bolita, aquí también va a ser bolita. Perfecto. ¿Y qué más podemos decir aquí? Si aquí es X, aquí también va a ser X. Pero en eso no nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en lo siguiente. Tenemos dos triángulos que son congruentes, que son iguales. ¿Quiénes son? ACD y APB. ¿Por qué razón? Por el caso lado, lado, lado. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, el triángulo ACD va a ser congruente ¿a quién? A APB. Ahí está. De esa manera. Vamos a ver, vamos a sacarlo aquí. Vamos a sacar los datos. El triángulo
el triángulo ADC, ADC es congruente al triángulo. ¿Qué triángulo? Al triángulo APB. APB. Ahí está, de esa manera. ¿Por qué caso? Por el caso lado, lado, lado. ¿Cuáles son los lados? Bolita, bolita, raya. Bolita, bolita, raya. Ahí está. Bolita, bolita, raya. Bolita, bolita. Ahí está, de esa manera. Entonces, como son congruentes, son iguales, quiere decir que van a tener los mismos lados, van a tener los mismos ángulos. Si a bolita se le pone 24, a bolita también se le debe poner 24. Aquí va a ir 24 grados. Ahí está, de esa manera. Entonces, aquí también iría 24 grados, pero por ahí como que eso no importa. ¿Por qué? Porque para hallar el valor de X, simplemente nos vamos a enfocar en este ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo mide 60 grados. ¿Por qué mide 60 grados? Porque hemos formado el triángulo equilátero. Entonces, vamos a decir lo siguiente, que 24 grados más X va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? El valor de X va a ser 36 grados. Esa vendría a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ahí está, que hemos utilizado el primer tipo de trazos. El primer tipo de trazos que hemos trazado exteriormente a ABC por arriba de B y se ha formado dos triángulos congruentes y de esa manera hemos hallado el valor de X, que viene a ser 36 grados. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos piden hallar el valor de X, nos dan el ángulo de 30 grados, nos dan un ángulo de 15 y nos dicen que acá los dos segmentos miden igual. Si le ponemos un punto, por ejemplo, aquí el punto M, podemos decir que AM mide igual que MC. Muy bien, lo que se va a hacer en este ejercicio que está interesante, vamos a hacer un trazo, pero un trazo diferente. Vamos a hacer el trazo por aquí, de esta manera. Vamos a prolongar a B. Vamos a prolongar a B de tal manera que ese AB se prolongue y que cuando una este punto que yo le voy a llamar P, un punto P, una P con M, va a pasar lo siguiente. Son sevianas, yo trazo a mi conveniencia. Entonces yo voy a hacer esto, voy a hacer que PM se trace ahí. Y voy a hacer que este triángulo sea isósceles, que si aquí es 30, aquí es 30 grados. Hay que recordar que la seviana tú lo trazas a como te convenga. Entonces, si aquí es 30, yo quiero que aquí sea 30, entonces trazo una seviana de tal manera que sea 30. Si aquí es bolita, aquí también va a ser bolita. Todo eso, ahí está. De esa manera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? ¿Qué más podemos ver? Que si aquí es 30 y aquí es 30, este ángulo externo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este ángulo externo? Ese de ahí vale 60 grados, que vendría a ser la suma. 30 y 30, 60. Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos el ángulo de 60 grados y teníamos dos lados que son iguales, dos segmentos iguales? ¿Qué hacíamos? Lo que hacíamos era unir esos dos segmentos y se formaba el triángulo equilátero, y aquí también sería bolita. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a unir el punto P con el punto C. Al unirlo va a quedar lo siguiente. Vamos a unir P con C. Va a quedar así, de esta forma. P con C. Ahí está. Vamos a unir P, esto es P, con C. Y si aquí es 60 y PM es igual a MC, entonces también va a ser igual a PC. Esa es la conclusión que llegamos. ¿Qué decimos? PM es igual. ¿Es igual a quién? A MC. Es igual a MC.
Entonces, aquí también va a ser igual. También va a ser igual a PC. También va a ser igual a PC. ¿Por qué? Porque aquí hay un 60. Si aquí es bolita, aquí es bolita, aquí también es bolita. Y aquí también, ¿cuánto sería? Se convierte en un triángulo equilátero. Aquí también sería 60 grados. P, M, C. ¿Qué clase de triángulo es? Es un triángulo equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Ahora, si aquí es 60, aquí también debe ser 60. Aquí ya es 60. Entonces, si aquí tenemos 15, ¿cuánto le falta para los 60? Le falta 45 grados. Ahí está. Ahora fíjense, tengo 30 y tengo 60. ¿Cuántos suman? Suman 90 grados. Suman 90 grados estos dos de aquí. Ahí está, de esa forma. Suman 90 grados. Si aquí es 45, ¿cuánto debe ser aquí? Sabemos que si aquí es 90, este ángulo que desconozco más 45 deben sumar 90. Por lo tanto, este ángulo de aquí debe ser 45 grados, ¿verdad? 45, 45, 90 y los 90 y está 180. Ahora también tenemos que recordar cómo era el triángulo notable de 45 y 45. ¿Cómo era? Teníamos así, triángulo 45 y 45. Los catetos eran iguales. Si aquí es K, aquí era K y la hipotenusa era K raíz de 2, ¿verdad? Entonces los catetos son iguales. Miren, ¿cuánto es el cateto aquí? ¿Cuánto es PC? PC viene a ser igual a ¿quién? Es un cateto. Fíjense, vamos a poner del triángulo. ¿Qué triángulo? Del triángulo PC, PCB. Del triángulo PCB. ¿Qué podemos decir del triángulo PCB? Del triángulo PCB podemos decir que PC va a ser igual a ¿cuánto? PC va a ser igual a PB. Ahí está. Es igual a PB. Listo. Eso es a lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque son dos. El triángulo notable también lo podemos ver de otra forma. Como un triángulo isósceles. Miren, si es un triángulo isósceles. Si a 45 se le pone bolita, a 45 también se le debe poner o bolita. Esa es otra forma de verlo. Un triángulo isósceles. Muy bien. Entonces ahí ya lo tenemos resuelto. Hay dos formas de hacer la parte final. Hay dos formas. La primera, que es lo normal, es que decimos que si aquí es bolita, que si PB es igual a PM, entonces aquí también debe ser X más 45. Este ángulo viene a ser igual a este. Vamos a ponerlo aquí, Vamos a sacar el triángulo. Vamos a sacar el triángulo PBM. Del triángulo PBM, ¿qué podemos decir? Del triángulo PBM, que la medida del ángulo PBM, la medida del ángulo PBM va a ser igual ¿a qué cosa? A la medida del ángulo PMB. ¿Por qué van a ser iguales? Por ser triángulos isósceles. Y aquí es bolita, aquí es bolita. Muy bien. De esa forma. Entonces, la primera forma, vamos a ponerlo aquí abajo. Forma 1. Forma 1 de llegar a la respuesta. Decimos, sumamos todo. 30 grados más X más 45. Pero como X más 45 se repite aquí, es dos veces. Por 2 debe ser igual a 180 grados. A ver, hacemos esto. Sería el doble de X más 45 es igual, el 30 pasa a restar, igual a 150 grados. X más 45 grados va a ser igual, a ver, sacamos mitad. ¿Cuánto es la mitad de 150? Sería 75 grados. ¿Y cuánto vale X? X vale 30 grados. Esa es la primera, ¿no? La tradicional.
nos damos cuenta que es un triángulo equilátero y sumamos los ángulos que nos debe dar 180. Y la segunda forma es una propiedad en triángulos. La propiedad dice lo siguiente, dice que tenemos una figura así más o menos. Veamos por acá. A ver. Ahí está. Ahí. Podemos trazar aquí. Ahí está. Vamos a trazarlo por acá. Que tenemos, es una propiedad de trazos. Más adelante en otro video voy a demostrar de dónde sale esa propiedad. La propiedad dice lo siguiente, dice que si este segmento mide lo mismo que aquí y este mide lo mismo que aquí, entonces si aquí yo le pongo, por ejemplo, aquí yo le pongo X y aquí yo le pongo Y, aquí yo le pongo alfa y aquí yo le pongo tita, se va a cumplir lo siguiente. Hay que recordar que este segmento, vamos a ponerle letras, vamos a ponerle aquí A, B, C y D. Si se cumple que AD va a ser igual a BD y esto va a ser igual a DC, entonces se va a cumplir que el valor de X es igual a 2 veces alfa y el valor de Y es igual a 2 veces tita. Eso es lo que se va a cumplir siempre y cuando pase lo de arriba. Si pasa que AD es igual a BD y es igual a DC, se va a cumplir estas dos condiciones. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos aquí. Miren, lo vemos aquí. ¿Dónde están los segmentos que son iguales? AP, BP, PM y PC. Entonces este de aquí es como si fuera tu X. Este es como si fuera tu X y este es como si fuera tu Y. Y fíjate, este X debe ser el doble de lo que está aquí. Ahí está. Y efectivamente, ahí está, mira. X, que es 30, es el doble de lo que está aquí, que es 15. Entonces también debe pasar lo siguiente. Debe pasar que el valor de Y es el doble de X. Bueno, aquí le hemos puesto X, pero no hay que confundirlo. Aquí hay que ponerle X'. X'. Entonces aquí hay que ponerle X' para no confundirnos. X' y X'. Listo. Entonces, para no confundir con el gráfico solamente. Entonces aquí tenemos, aquí se cumple, miren, BP, PM y PC. Entonces se va a cumplir que este X' es el doble de 15 y se va a cumplir que este Y es el doble de X. Y como Y del gráfico, si vemos así, Y va a ser igual al doble de X. ¿Quién es Y? Y es 60. 60 es igual al doble de X. Y X viene a ser igual a 30 grados. Igual llegamos a la respuesta. Es una propiedad que se cumple, se utiliza mucho en los trazos para obviar este procedimiento, ¿no? Que tal vez nos ahorra tiempo sabiendo esta propiedad. Ya lo veremos en un próximo video, ahí es donde lo voy a demostrar y vamos a tratar también algunos ejercicios. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.